acompaña es el jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral de Pilar. Es profesor asociado de Pediatría en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Director del curso universitario de posgrado en Genética Médica y Errores Innatos del Metabolismo en dicha universidad. Es miembro directivo de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. Actualmente es investigador principal de varios estudios clínicos para nuevos tratamientos en enfermedades neurológicas poco frecuentes en la Universidad Austral. Nació y vive en Buenos Aires, pero pasó parte de su infancia en Varadero, ciudad de su familia paterna. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, tras graduarse de médico con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en neuropediatría mediante la residencia en el Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan, donde fue también jefe de residentes. Fue luego discípulo del Dr. Néstor Chamoles, extremadamente en el diagnóstico y tratamiento de los errores innatos del metabolismo en su laboratorio de neuroquímica, ex profesor de neurociencias en la carrera de Psicología y Psicopedagogía de la UCA, asesor científico de FADEPOF, Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Poco Frecuentes. Es autor de más de 40 publicaciones científicas internacionales y capítulos de libros de la especialidad. En 2009 recibió la Orden del Varadero. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida. El tema que propuse para esta charla es un tema un poco complejo, es difícil. Me parecía que valía la pena igual intentar ponerle el pecho a un tema difícil, que son las bases neurogenéticas de los problemas neurológicos que acarrean discapacidad, la discapacidad en general. Porque es el tema en el que más me estoy especializando en los últimos años. Mucho de mi accionar científico tiene que ver con la neurogenética, las enfermedades neurológicas de base genética. Cuando hablamos de neurología, hablamos del cerebro, pensamos en el cerebro, tenemos que empezar a hacer una idea de lo complejo que es este órgano que tenemos, que es el cerebro, donde hay 100.000 millones de células altamente especializadas que son las neuronas, y cada una de ellas en realidad sola por sí sola no puede hacer nada. En realidad la verdadera unidad funcional del sistema nervioso del cerebro no es la neurona, como se lee en los libros de texto clásicos, sino que son las sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas. Y si tenemos 100.000 millones de neuronas, tenemos 500 trillones de sinapsis. Hay una gran pregunta, muy antigua, que persiste hasta hoy, sobre cuánto influye en el desarrollo de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, también de nosotros como personas, cuánto influye los genes, lo que viene adentro, la información biológica que nos transmitieron nuestros padres, que venimos recibiendo desde nuestros ancestros, y cuánto influye el ambiente donde estos genes se tienen que desarrollar. Cuando hablo del ambiente, hablo en los términos más globales que se pueden imaginar. Hablo del ambiente en cuanto a nutrición, hablo del ambiente en cuanto a condiciones de salud fetal, perinatal, postnatal. Hablo de ambiente en cuanto a estímulos cognitivos, estímulos lingüísticos. Hablo de ambiente en cuanto a cultura, porque somos, por supuesto, producto de las dos cosas. Somos producto de nuestros genes, donde tenemos determinada
características, así como tenemos una forma de nariz, una determinada altura, una determinada color de ojo, para hablar de los rasgos genéticos clásicos, pero esa misma altura genéticamente determinada que puede tener un individuo no va a ser la misma si creció en un ambiente con pocas proteínas, si tuvo una malnutrición infantil. No va a llegar a la misma altura, a la estatura genéticamente determinada. Por lo tanto, lo mismo aplica para las funciones neurológicas. De esta interacción entre nuestros genes, entre lo que las instrucciones, las recetas de cocina que están en cada una de nuestras células para hacer proteínas y para construir un individuo, esos son los genes. Los genes son una receta, la manera de hacer una determinada proteína. Tenemos 28.000 genes, 28.000 recetas para proteínas diferentes. De esta interacción se genera un determinado sistema nervioso, que va a ser diferente en cada persona, que va a ser muy complejo, como vimos en la primera slide, la cantidad de sinapsis que tenemos. Y esa estructura cerebral, ese cerebro, lo podemos ver desde un punto de vista macroscópico, va a tener una forma, pero también vamos a mantener una estructura microscópica, si lo vemos aquí, con un aumento, y cada una de las neuronas y las células de la glía, otros tipos de células que ayudan a las neuronas, tienen una vida muy compleja de química, hay mucho metabolismo en estas neuronas. A todos esos niveles puede haber alteraciones a nivel macroscópico, puede haber alteraciones a nivel microscópico, puede haber alteraciones a nivel molecular o metabólico dentro de las neuronas. Y esto repercute en las funciones cognitivas de cada uno de nosotros. Todas las respuestas adaptativas, nuestro neurodesarrollo depende de todo esto. Si en cada una de nuestras células, una célula de nuestra piel, de nuestro hígado, de nuestro hueso y de nuestro cerebro, hay una estructura, para los que recuerdan del colegio quizás, donde la información genética está dentro del núcleo. El núcleo es una estructura que tiene una membrana y adentro del núcleo están los cromosomas. Acá vemos amplificado un cromosoma. Estos cuerpitos son los cromosomas. Cromosoma en griego quiere decir cromo, color, soma, cuerpo. Son cuerpos que se tiñen. Cuando veían las primeras células a microscopio, a principios del siglo XX, llamaron cromosomas a estos cuerpos que se teñían. Y en cada uno de estos cromosomas, en los humanos son 46, en casi todas nuestras células, excepto en las gametas, que son las células reproductivas, espermatozoides en los varones, óvulos en las mujeres. Ahí son 23, tenemos la mitad de la información genética porque se van a unir con otras 23 de otra persona, supuestamente están pensadas para eso, si no iríamos duplicando la información genética en cada generación. Entonces, todas nuestras células tienen 23 pares, 46 cromosomas, excepto espermatozoides y óvulos que tienen 23 en cada célula. Y si vemos un cromosoma en detalle, en realidad es como un entretejido, es como un hilo muy enreveradamente bordado, tejido de ADN. El ADN es la molécula donde está la información genética, todos lo sabemos. El ADN está formado por unas cadenas helicoidales, se une a unas proteínas, unas histonas, está formado por unos nucleótidos, un tipo de molécula más pequeña que tienen 4 tipos. Esos nucleótidos se llaman citosina, adenosina, guanina y timina. Y la manera en que estén ordenados esas 4 letras, esos 4 nucleótidos, son una secuencia única
que es lo que explica la receta, esta receta que son los genes. O sea que de los cromosomas que están en cada célula hasta los genes hay niveles de complejidad. Y también tenemos problemas que pueden afectar en cada uno de estos niveles. Hay problemas que afectan los cromosomas, enfermedades cromosómicas, donde los cromosomas están alterados en el tamaño o en el número, o que falta una parte del cromosoma, o que se trasloca un cromosoma hacia una parte, un cromosoma hacia el otro. O hay problemas génicos directamente, donde el cromosoma se lo va a ver aparentemente bien. La forma del cromosoma, cuando lo vemos en una célula, está bien, pero hay un problema microscópico dentro de esta secuencia de estas 4 letras, estos 4 nucleótidos, y ahí esto se llama mutaciones génicas, problemas génicos, que son otro tipo de problemas genéticos. ¿Me siguen hasta ahí? Aunque nos cueste creerlo, todos nosotros, digamos, casi todos los seres humanos, venimos portando mutaciones génicas que vienen de nuestros antepasados. Si ustedes piensan bien, nuestro ADN es la conjunción de los ADN de nuestra mamá y nuestro papá, y a la vez es la de nuestros 4 abuelos que heredaron a ellos, y por supuesto nuestros 8 bisabuelos y nuestros 16 tatarabuelos. Y si nos vamos para arriba, podemos llegar hasta el tiempo del hombre de las cavernas, los primeros seres humanos. Hay miles de años del ser humano en la Tierra y miles de años del ADN pasando de generación en generación. Por lo tanto, en estos pasos de generación en generación pueden producirse fallas en el ADN, que se llaman mutaciones, problemas en las letras estas en el fondo, y también problemas en los cromosomas a veces. Todos nosotros, les decía, aún personas que nos consideramos sanas, que no tenemos ninguna enfermedad genética conocida al menos, tenemos entre 8 a 15, 16 mutaciones genéticas, alteraciones, defectos en nuestro ADN. Pero, afortunadamente, porque la naturaleza es sabia, como dice el refrán, eso no nos perjudica o no nos da una alteración de la salud, porque la información genética está duplicada. Tenemos, dijimos, 23 pares de cromosomas, 23 que nos dio nuestra mamá, 23 que nos dio nuestro papá. Todos nuestros genes están duplicados. Tenemos 2 genes para hacer cada proteína. Entonces, estas 10 o 15 mutaciones que tenemos probablemente no nos dan problemas porque tenemos otra igual que está sana. Y esa proteína se va a poder hacer igual. Y la célula va a poder funcionar bien, sin problemas, porque hay una que nos salva cuando tenemos una de esas cosas. Las enfermedades poco frecuentes las definimos, no está ahí, no dice la diapositiva, pero hoy en todas las organizaciones de la salud, en Europa, Eurordis habla de la enfermedad que afecta a una persona cada 2.500 o menos. Enfermedades que son relativamente frecuentes, ¿no? Como todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de asma, de diabetes, de cáncer inclusive, son enfermedades prevalentes, conocidas, incluso se habla de ellas en los medios, se habla en las familias. Pero los síndromes genéticos que tienen nombre propio, algunos que ni siquiera tienen nombre, que son enfermedades con un nombre largo por una deficiencia de una enzima, son muy poco conocidas incluso hasta por los propios médicos. Y esto genera un problema que hace que estas enfermedades poco frecuentes tengan más vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no solo generan problemas físicos y discapacidad en muchos casos, sino porque son tan poco conocidas que las personas que padecen esto y sus familias se sienten solas en el mundo, tienen un sentimiento de orfandad. Me tocó una cosa rarísima, que cuando le digo a un médico que lo que tengo ni siquiera ellos saben qué es, ¿no? Uno de los problemas de las enfermedades huérfanas es que no le interesa demasiado al mercado farmacéutico, ¿no? ¿Para qué vamos a desarrollar un remedio que afecta a uno cada
100.000 personas, a ese no le vendemos nada. Entonces, hay toda una movida que es muy interesante, con asociaciones de pacientes que empiezan a bregar para que se haga conocer, para que las universidades tengan registros, para que se investigue de forma básica. Muchas de las enfermedades genéticas poco frecuentes asocian discapacidad intelectual. En medicina, hasta hace 5 años, se usaba la palabra retardo mental para llamar a la discapacidad intelectual. Y la definición, según los criterios del Manual Diagnóstico Americano Psiquiátrico, que ahora ya van por el DSM-5, que salió el año pasado, pero no cambia mucho. Es una definición donde uno de los parámetros es un valor estándar numérico, que es el famoso coeficiente intelectual, o CI, cociente o coeficiente intelectual, donde la definición es que la persona que tenga menos de 70 de este coeficiente está dentro del rango de la discapacidad intelectual. Cuando la mayoría de los seres humanos, por norma, la norma es lo que afecta a la mayor cantidad de las personas, están entre 80 y 120. ¿no? Entonces se puso este valor arbitrario, ya hace muchos años, que simplemente es una convención, porque en algún momento hay que poner algún valor de referencia, pero todos sabemos que no nos podemos guiar taxativamente por valores numéricos únicos. Entonces, es mucho más interesante el segundo punto de la definición, que tiene que ver con alteraciones, problemas en la capacidad adaptativa de una persona, que es la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias que le plantea para su edad y para su grupo cultural donde se mueve, exigencias en el área de la comunicación, en la vida doméstica, en las habilidades sociales, en la utilización de recursos comunitarios, en el autocontrol, habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. Una definición muy amplia, muy amplia. Y el inicio siempre de la discapacidad intelectual tendría que ser desde la infancia en la mayoría de los casos. Si nos guiamos solo por el CI, 3% de la población padece algún grado de discapacidad intelectual. Y si nos guiamos por los 3 criterios, no solo por el CI, un 1%, que no es nada despreciable tampoco, uno cada 100 personas. Hay mayor prevalencia en el sexo masculino que en el femenino. Y esto tiene que ver con la genética. Gran parte tiene que ver con la genética, porque hay muchas causas de retraso intelectual que son genéticas ligadas al cromosoma X. El cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales, ahora les explico un poco más, hay muchos genes vinculados a las funciones cognitivas, entonces hay varios síndromes que se afectan más los varones que las mujeres y que tienen discapacidad. Entonces, de más está decir que hay infinidad de causas de retraso intelectual y de discapacidad, ¿no? Y todos sabemos que hay muchas causas adquiridas, hay muchas causas ambientales que pueden dividirse en prenatales, todo lo que tiene que ver con la salud fetal, si ha habido alguna injuria, alguna noxa, algo que dañó a este cerebro en formación de un bebé, bueno, va a haber probablemente consecuencias para toda la vida, y eso es una causa adquirida. Las causas prenatales a veces se confunden con las genéticas, porque el chico nace ya con dificultades, desde toda la vida postnatal vemos el retraso, vemos las dificultades, y está ahí la duda si es algo genético o es algo adquirido intraútero, ¿no? Siempre es algo congénito, siempre. Congénito quiere decir que se nace con congénito. Pero dentro de las cosas congénitas está lo genético y lo que afectó la formación del feto. Después, por supuesto, el periodo perinatal es un periodo de extremada vulnerabilidad, donde hay un gran estrés, que es el parto. Para cualquier persona, haber pasado por un parto es una situación
de mucho estrés fisiológico al menos, no estrés en el término psicológico, sino estrés de requerimiento de mucha adaptabilidad a la nueva situación, mucha demanda energética, tiene que pasar de estar respirando, sin respirar con los pulmones, sino recibiendo oxígeno por la sangre materna, a una situación de respirar oxígeno, de empezar a nutrirse por sus medios, de empezar a regular la temperatura que antes no regulaba. Entonces muchas cosas ocurren en el periodo perinatal cuando hay cierta sensibilidad genética, donde el feto no estaba del todo preparado y ahí viene algún tipo de catabolismo. Además, el riesgo de las infecciones, ¿no? Las sepsis neonatales muchas veces rápidamente hacen meningitis y tienen consecuencias muy severas. Y también puede haber problemas postnatales, desde infecciones como las meningitis o encefalitis, que afectan el cerebro en desarrollo, traumatismos severos, hipoxia perinatal, muchas causas que pueden dañar el cerebro. Y como mencionamos, cuestiones de desnutrición, o de severa falla en los cuidados, en los estímulos, que van a afectar ese cerebro en desarrollo. Pero dentro de las causas genéticas hablamos de anormalidades cromosómicas, anormalidades cromosómicas crípticas, que son otro tipo, no importa, otras que se llaman desregulación del imprinting, no vamos a hablar de esto, pero las dos grandes causas son las cromosómicas y las génicas, las monogénicas. Las causas cromosómicas más comunes son la trisomía del cromosoma 21, nosotros la conocemos, es tener un cromosoma de más, y especialmente el 21 es el cromosoma que con más frecuencia suele tener una trisomía, realmente por una falla en la formación de las gametas, cuando tenemos que pasar de tener 46 cromosomas a 23, en ese proceso que pasa en los espermatozoides y en los óvulos, de acuerdo a cuál sea el tiempo de gestación de esas gametas, puede haber fallas en la disyunción meiótica, un problema en la meiosis, y algunos óvulos pueden quedar con dos cromosomas 21 en vez de con uno solo. Entonces, cuando se una con el 21 del espermatozoide, van a quedar 3. Después hay otros tipos, ¿no? Hay trisomía del cromosoma 4, del 9, del 18, hay de lesiones de partes del cromosoma. El síndrome de Down es la trisomía del 21 y es la causa más conocida, incluso conocida en la sociedad, es un tema, digamos, que todo el mundo conoce por su gran prevalencia. Es la causa de discapacidad genética más frecuente. La mayor parte de los casos es lo que les explicaba yo recién, que no hay disyunción en la gameta femenina, en el óvulo. Entonces queda esa gameta con dos cromosomas 21 en vez de quedar con uno solo. Pero también puede haber otro tipo de causas que son las translocaciones, donde el problema ahí no tiene que ver con la edad materna, porque la no disyunción materna está relacionado con la edad. El riesgo de tener un niño con síndrome de Down va aumentando exponencialmente después de los 35 años para las mujeres. Entonces, el riesgo para una mamá de menos de 35 años es mucho menor que para las mamás de más de 40, por ejemplo. Esto no quiere decir que no se pueda ser mamá después de los 40, hoy está de moda. Después de los 43, por ejemplo, llega a 1 cada 33 embarazos, que es bastante más considerado. El síndrome de Down no solo es un síndrome genético que tiene discapacidad intelectual de grado muy variable, hay chicos que tienen discapacidad intelectual moderada leve y otros chicos que tienen más problemas sobre todo de comunicación y adaptativos, problemas de conducta, lo que llamamos comorbilidad, mucha asociación con problemas psiquiátricos en algún momento.
es muy variable, no hay dos chicos iguales, pero además hay que acordarse que tiene otros problemas médicos, hay cardiopatía congénita muchas veces asociada, hay problemas de tiroides, el hipotiroidismo hay que buscarlo sistemáticamente en la primera infancia, hay problemas auditivos, hipoacusia, que hay que también buscar y ayudar. Hay que tener cuidado con el cuello de estos niños porque son más laxos, o sea, más blanditos, y el cuello tiene más tendencia a luxarse. Se puede, ante un traumatismo brusco, se puede salir del lugar una vértebra del cuello y generar un daño neurológico en la médula, o sea que hay que tener algunos cuidados particulares. Hoy sabemos que ¿cómo se diagnostica un problema cromosómico? Viendo los cromosomas. Entonces hay un tipo de test genético que se llama cariotipo o estudio cromosómico, que sacando sangre a la persona podemos contarle los cromosomas de un glóbulo blanco y ver cómo están el número, la calidad, la forma de los cromosomas. Pero ahí podemos ver las trisomías, podemos ver si falta un cromosoma, hay varios síndromes que podemos ver, pero también puede ser normal y eso no descarta el problema cromosómico, porque hay que se llaman reordenamientos cromosómicos mínimos, que se llaman subteloméricos por la forma, por el lugar donde están en el cromosoma, no importa los nombres raros. Y hoy sabemos que esto da cuenta es la segunda causa de retraso intelectual genético después del síndrome de Down y antes del síndrome de fragilidad de Leptis. 5 a 7% de todos los retrasos intelectuales genéticos, y se pueden hacer con sondas. Hay distintos síndromes, el 1, son microdelesiones. Hoy hay una nueva técnica para estudiar estas enfermedades que se llama microarray, y la Sociedad Americana ya de Pediatría y nosotros desde la Sociedad Argentina ahora tenemos este nuevo estudio que se llama microarray como una de las técnicas que hay que pedir en todo chico que no sabemos bien la causa del retraso intelectual, pero suponemos una causa genética. O sea, después del cariotipo, si el cariotipo es normal, hay que hacer el estudio de microarray. Existen síndromes que tienen peculiaridades en su manera de herencia y algunas características especiales. Por ejemplo, el síndrome de Angelman es un trastorno génico, problema en el cromosoma 15, en un gen del cromosoma 15, y tiene un modo de herencia de reproducción que se llama defecto del imprint, que es un poco complejo de explicar y no vale la pena, pero lo interesante es que conozcan las características clínicas de este síndrome, porque acá es un ejemplo claro de por qué vale la pena llegar al nombre y apellido de una discapacidad intelectual. Muchas veces ese es un gran dilema para los médicos, para las familias, para los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, la pregunta que sigue es, ¿vale la pena seguir estudiando? Ya hicimos varios estudios que no dieron nada, y ir a estudios más profundos en genética, que ahora hay mucho más para hacer, ¿no? La verdad es que es una pregunta con muchas aristas. Por ejemplo, tiene una arista económica. Los auditores de las obras sociales quieren matar cuando les metemos un estudio que les sale muchísima plata y nos llaman y nos preguntan, pero doctor, yo sabiendo el nombre de la enfermedad que usted quiere, ¿voy a tener un tratamiento especial para hacerle? Y no sé, puede ser, pero hay un derecho inalienable que es el diagnóstico. Yo necesito saber cuál es el nombre de la enfermedad. Esto es una patología, es un problema que está marcando la vida de esta persona, de este niño y de la familia entera. Le va a marcar toda la vida, va a tener que aprender a vivir de una manera, con otro ritmo, con la rehabilitación, con un gran esfuerzo, y no vamos a saber contra qué estamos peleando siquiera, porque usted no quiere gastarse 10.000 pesos en un estudio genético. Entonces, la verdad es que el estudio genético, poner el nombre y apellido, tiene mucho sentido para la familia también, porque es liberador, ¿no? Cuando sabe contra qué está peleando, por más que las
noticias no sean muy buenas, ¿no? Yo tengo que dar muchas malas noticias de trabajo, pero yo ya sé ahora, a partir de ahora, contra qué estoy luchando, qué puedo esperar, qué complicaciones puedo prevenir. Puedo explicarle a esa familia qué riesgo tiene de recurrencia en otros niños, si es una familia joven que tiene pensado seguir creciendo como familia. Por ejemplo, en el caso del ángel, para poner un ejemplo de un síndrome muy conocido en neuropediatría, estos niños se les conocía hace mucho como síndrome de happy puppet. Happy puppet en inglés quiere decir muñeco feliz. ¿Por qué? Porque una de sus características conductuales es la sonrisa inmotivada. Estos chicos todo el tiempo están sonriendo, como en esa foto, y se ríen felices. Esto es por una especial configuración de ciertos circuitos neurológicos que no entendemos del todo bien, pero es un fenotipo conductual. Hay una relación ahí clara entre una determinada conducta y los genes. Porque todos los chicos con Angelman se comportan así. Entonces, conocer cómo es el síndrome de la sonrisa inmotivada, de la ataxia, incoordinación, pueden tener convulsiones en algunos casos, muy clónicas, y esta situación de que no logran, nunca logran el lenguaje, nos puede ayudar a economizar y optimizar los recursos de rehabilitación. Yo sé que este chico, la fono la puedo llegar a usar, digamos, para que trabaje con ellos en la comunicación, pero que no se frustre tratando de lograr que vocalice, porque no va a vocalizar. Quizás que busque otras maneras de comunicación o que use sus recursos para otra cosa. Podemos quizás ponerle más énfasis a cuestiones vinculadas con lo psicomotriz, la terapia ocupacional. Entonces, conocer cómo es el fenotipo conductual en cada síndrome nos puede ayudar en el tratamiento. Otro síndrome muy frecuente en genética y de la discapacidad es la fragilidad del cromosoma X. Este es un problema que afecta más a los varones que a las mujeres, pero afecta a ambos sexos. Y es una de las causas frecuentes de retraso heredable, porque a diferencia de los síndromes cromosómicos, acá puede pasar de generación a generación y es muy importante el árbol genealógico. Tiene un tipo de herencia, este trastorno genético muy especial, que se llama herencia ligada al cromosoma X. Lo que tienen estos pacientes es un tipo de herencia donde los varones están más afectados y las mujeres pueden ser portadoras. Y hay un fenómeno que se llama de anticipación, donde puede pasar que de generación a generación aumente la severidad de la mutación. Entonces, en una determinada generación, por ejemplo, puede haber un tío, abuelo que tenía dificultades, que ha tenido una hermana portadora, dos hijas portadoras, y ambas hijas, tuvieron hijos afectados, pero ellas no tenían grandes problemas. Pero por otro lado, había otros tíos en la familia. Este es un típico árbol de herencia ligada al X, donde uno puede rastrear, haciendo el pedigrí, cuáles son las personas que tienen riesgo de tener este problema. Lo que pasa acá es siempre un problema en la transcripción del ADN, porque hay una expansión de 3 letras de esos 3 nucleótidos. Entonces, estos es un grupo de enfermedades genéticas que se llaman por expansión de tripletes. Tripletes son 3 nucleótidos. En este grupo de enfermedades genéticas está, por ejemplo, la corea de Huntington, está, por ejemplo, la distrofia muscular de Steinert, está el Fragile X. Son todos problemas donde por este tipo de mutación hay lo que se llama un fenómeno de anticipación. Entonces, en la siguiente generación puede ser peor la enfermedad genética. En el Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa de la adultez, con
movimientos anormales y demencia. Si el afectado es la madre, los hijos tienen un 50% de chances de tener la enfermedad, pero van a tener igual que la tuvo ella, de comienzo después de los 40 años. Va a seguir siendo una enfermedad de la adultez. Pero en el Huntington, cuando es el padre el que tiene hijos, y algunos de ellos son afectados, 50% de chance porque es una enfermedad dominante, ahí los hijos pueden empezar a tenerla desde la infancia, de la juventud. La enfermedad se torna más severa, solo cuando es de parte del padre. Eso es por lo que se llama el fenómeno de expansión de tripletes y anticipación. Lo normal es que tengamos hasta 50 tripletes de CGC, y cuando hay más de 200, entonces ahí está la enfermedad. Pero existe la situación de premutadas, las mujeres portadoras que se llaman premutadas o con premutación, son los que tienen tripletes entre 50 y 200. Entonces quizás en la siguiente generación una hija que reciba esta mutación tenga más tripletes y en algún momento se supere ese umbral y parezca la enfermedad. No sé si me siguen, pero es un poco complejo el tema. La genética es una ciencia compleja y es importantísimo el asesoramiento genético. Todo esto que estamos hablando es el arte del asesoramiento genético. Para asesorar genéticamente bien hay que tener primero un diagnóstico claro y después conocer esa enfermedad. La prevalencia de mujeres con la premutación del frágil X es bastante alta, de 1 en 260, y la prevalencia del frágil X en varones afectados es de 1 en 4.000, y en mujeres 1 en 6.000. O sea que una cosa es tener la mutación y otra cosa es tener la enfermedad. Mucho más frecuente tener la mutación. ¿Y cómo son los pacientes con fragilidad de X? Bueno, tienen un retraso intelectual, su coeficiente va entre los 30 y los 50, esto es muy variable. Desde el comienzo, desde muy pequeños, son bastante hiperactivos, muy hiperactivos, dificultades en el desarrollo del lenguaje, y tienen algunas características físicas, faciales, son de cara larga, las orejas son especialmente salientes, son una oreja de asa, como si fueran las asas de una taza. Más vale de mandíbula grande, prominente, y cuando llegan a la pubertad lo que tienen es macroorquidismo. Este es un nombre difícil para decir testículos grandes, ¿no? Y de esta enfermedad, que es bastante prevalente, viene el término lunfardo común de boludo, digamos, porque se vio que en las instituciones donde había varios frágil X, estas personas que tenían macroorquidismo tenían retraso intelectual, y ahí vino el término despectivo y la connotación de relacionar el tamaño de los testículos con la capacidad intelectual. No queda otra explicación que esta. Tienen además un comportamiento bastante fóbico, son hiperlaxos, las articulaciones son muy laxas y tienen algunas dificultades cardíacas que es importante prevenir. El prolapso de una válvula cardíaca es un tema importante. Hay varias cosas para hacer en cuanto a fármacos que sabemos que mejoran mucho la conducta de estos chicos o adultos con determinados fármacos, por ejemplo, y no tanto con otros. Entonces, el diagnóstico ayuda. Bueno, ¿cuántas enfermedades monogénicas se conocen? Esto es medio viejo. En 1177 había, hace un par de años, hoy debe haber más de 1500 enfermedades monogénicas, todas de ellas con nombres propios, algunas, como les dije, con nombres que ni podemos pronunciar, tan raros, y son distintos tipos de genes los que se afectan. Por ejemplo, otro síndrome muy conocido por nosotros y que tiene características clínicas muy peculiares, que vale la pena conocer, es el síndrome de Williams, un defecto en el cromosoma 7, en un gen, donde el aspecto físico es bastante característico. Tienen, en los libros se llama cara de duende, son chicos con muchas veces el mentón
muy pequeño, las orejitas un poquito puntiagudas y la forma de los ojos es muy especial. Para quien ha visto uno reconoce la facies. Pero lo más llamativo, además de que pueden tener problemas cardíacos, problemas metabólicos como hipercalcemia, lo más característico de los chicos con Williams, chicos y chicas, esto afecta a ambos sexos, es su personalidad y su conducta. Es otro claro ejemplo de un fenotipo conductual. ¿Por qué? Porque estos chicos tienen grandes habilidades sociales y determinado tipo de habilidades lingüísticas. Si bien su lenguaje no es un lenguaje con un acorde desarrollo cognitivo, cuando uno conoce a las personas, a los chicos con Williams, ¿no le parece? Son los más simpáticos y vivos del mundo, ¿no? Son extremadamente sociables. En los libros figura como personalidad del charlatán de cóctel, así lo llaman, charlatán de cóctel, porque te sacan cualquier tema, tienen 1000 muletillas, enseguida se hacen amigos de todos y cuesta a priori, a la primera vista, darse cuenta que ese chico tiene una discapacidad, tiene alguno que hurgar un poquito, hacer un par de preguntas para darse cuenta que le cuesta mucho razonar, incorporar conceptos, porque son extremadamente sociables. Tiene una voz ronca muy peculiar también. Por ejemplo, es muy interesante, tienen muchísimas habilidades musicales. Los chicos se puede lograr mucho con ellos a través de la música, de la musicoterapia. Tienen grandes habilidades musicales y muy pobres habilidades visoespaciales, lo que es motor y visoespacial, tienen un perfil muy bajo en eso. Esto que les muestro acá de un nene es simplemente el torso, el abdomen, la espalda, donde lo que se ve, no sé si llegan los del fondo a ver, son unas manchitas color café con leche. Las manchas café con leche en la piel son bastante comunes y no se persigan todos por tener una o dos y no significa nada grave. Pero si tenemos más de 6 o 7 manchas café con leche, podemos llegar a tener un síndrome que se llama neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, que es un síndrome bastante extendido, caracterizado por este problema en la piel y también por grados variables de disfunción cognitiva, trastornos de aprendizaje, algunas veces problemas francamente de declive intelectual. Y como otra complicación, estos pacientes pueden tener mayor riesgo de hacer tumores benignos y malignos de nervios periféricos y de cerebro, nervio óptico. O sea que el diagnóstico de neurofibromatosis es un diagnóstico muy difícil, porque va de la nada, de tener solo manchas y nada más por muchos años o casi toda la vida, a tener problemas mucho más complejos. Y estos chicos tenemos que citarlos una vez por año para verlos neurológicamente, que los vea el oftalmólogo, el otorrino, el traumatólogo, tienen problemas también esqueléticos. La neurofibromatosis es dominante, tiene una herencia dominante, autosómica dominante, entonces se transmite con un 50% de chance de padres a hijos. Es muy variable la expresión, o sea, hay personas que tienen no tienen nada, son manchitas, y hay personas que tienen de todo. Es muy importante desvestir a los pacientes, por ejemplo, los pediatras hoy, los neurólogos también, con la medicina moderna que es muy exigente en cuanto a los tiempos, y que van a ver qué le duele, papá, a ver, saques una placa, ya se ha perdido hasta la costumbre de revisar bien a los pacientes. Muchas veces el diagnóstico está al ojo vivo, no hay que pedir ni un estudio, pero hay que tomarse el tiempo de examinarle la piel. Piel y cerebro están íntimamente relacionados. Para nosotros los neuropediatras, mirar la piel de los chicos es fundamental, porque la piel y el cerebro provienen del mismo tejido fetal, del mismo tejido embrionario.
Las primeras semanas de nuestra existencia, de nuestra vida, cuando somos un embrión, somos un mini alfajorcito de 3 capas, así, milimétrico, un alfajor ovoide, y tenemos 3 capas que son 3 tejidos. Uno se llama ectodermo, que se llama ecto porque está afuera, uno meso, del medio, y uno endodermo. Del ectodermo, que es una de esas 3 capas, va luego a formarse todo el sistema nervioso, el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y la piel. O sea que piel y cerebro se forman inicialmente juntas. Y hay un montón de síndromes que afectan el cerebro y afectan la piel, que llamamos neuroectodermosis o facomatosis. La neurofibromatosis es una de ellas. ¿Qué es el asesoramiento? Una vez que tengo una sospecha o un diagnóstico confirmado, es importante que un genetista o un neurogenetista en este caso tenga un correcto asesoramiento de la familia, donde le expliquemos de qué se trata esta enfermedad y sobre todo el riesgo que tenga de recurrencia en esta familia. Esta es una enfermedad ligada al X, síndrome de Hunter, que es una enfermedad que yo veo frecuentemente, donde afectan los varones y las mujeres son portadoras. El diagnóstico de enfermedades genéticas se basa en estudios de sangre generalmente, donde vemos los cromosomas, aislamos células para verlo y podemos hacer estudios moleculares, entre técnicas bastante más complicadas, ver directamente la cadena del ADN, buscando mutaciones para distintos test. De los cromosomas hablamos cuando hablamos de síndrome de Down, pero también existen otras anomalías cromosómicas, ¿no? La patología génica es patología mucho más compleja, heterogénea, de todo tipo de manifestaciones, síndromes. Y en las enfermedades génicas hay un riesgo de repetición en la familia, que es lo que hacemos en los asesoramientos genéticos. Cuando es una enfermedad dominante, como la neurofibromatosis, por ejemplo, el riesgo de recurrencia cada embarazo es del 50%, porque depende de que el gen mutado pase o no pase al próximo mes. En cambio, cuando somos una herencia recesiva, el riesgo es del 25%, es menor. Una enfermedad autosómica dominante, además de la neurofibromatosis, y que también es una neuroectodermosis, que afecta piel, que afecta el cerebro, es la esclerosis tuberosa, que es un trastorno donde en la piel lo que hay son unas manchas hipocrómicas, sin coloración, blancas o más blanquecinas, que suelen tener forma de una hoja, se llama hoja lanceolada, hoja de roble, aunque puede tener cualquier tipo de forma. Y en el cerebro de estos pacientes hay unas formaciones que se llaman túberes, por eso lo de tuberosa, que no son tumores, no es un cáncer, sino que es como una especie de tumor benigno, una malformación de una parte del cerebro. Amartoma, tiene que ver con amartino, amartoma con H. Y amartoma son estas cosas que se ven acá blancas, están en la corteza cerebral y afectan no solo la cognición, sino que dan mucho riesgo de epilepsia. En la esclerosis tuberosa hay mucho riesgo de tener convulsiones y retraso variable. Como es dominante, se puede ver de una generación a la otra. Pero en todas las enfermedades dominantes, como la neurofibromatosis que les mostré antes o esta esclerosis tuberosa, hay dos características que es importante: la penetrancia variable y la expresividad variable. O sea que no todos los pacientes tienen la misma gravedad y de hecho, por suerte, la gran mayoría pueden tener formas casi asintomáticas, tener la enfermedad y que no se manifieste, que no se exprese. Pero hay algunos que tienen un cuadro más florido, más severidad en la expresión neurológica y todo. Bueno, en la enfermedad recesiva, el riesgo de afectación es del 25%. Esta es la mayor parte de las enfermedades genéticas. ¿Y cómo es la explicación? El papá y la mamá, ambos tienen mutaciones. Porque como les dije, todos acá venimos trayendo mutaciones.
Lo que pasa es que de los 28.000 genes que tenemos, tener 10 genes con alguna mutación es un porcentaje bajo. La situación se complica cuando justo la persona con la que tenemos hijos tiene la misma mutación en el mismo gen que nosotros. Esa situación, que es azarosamente desfavorable, hace que en cada embarazo haya 4 chances. El papá puede tener, es portador de un gen mutado y uno sano, la madre también, uno mutado y uno sano. Entonces las 4 posibilidades son o que un niño reciba los 2 sanos, de mamá y papá, en ese caso va a ser sano y ni siquiera va a ser portador, que reciba un mutado y un sano de un padre y viceversa, son estas 2 situaciones, ahí va a ser sano pero portador igual que los padres. O que reciba los 2 genes mutados, el del padre y de la madre, ahí va a estar afectado. Ese chico va a tener enfermedad porque no tiene un gen sano para hacer la proteína que corresponde. Y es un 25% de chance en cada embarazo. Esto es otro error muy frecuente, que cuando se da el asesoramiento y se explica esto, la mamá te dice, bueno, pero yo tuve 3 hijos sanos, este que está ahora enfermo es el 4, así que ahora puedo tener 3 hijos más que van a ser sanos. No es así, se tira la moneda en cada embarazo. Entonces podés tener en la enfermedad recesiva 3 de 3 enfermos o 3 de 3 sanos. Cuando hablamos de trastornos ligados al cromosoma X, tenemos que explicar entonces que son problemas donde la mutación está en este cromosoma que es el X, que es uno de los cromosomas sexuales. Nosotros tenemos todos, dijimos, 23 pares, 46 cromosomas, pero de esos 23 cromosomas repetidos hay 22 que llamamos somáticos, que son iguales en todas las personas, y hay un par que es lo que nos define entre varones y mujeres. Si tenemos 2 cromosomas X somos mujeres, si tenemos un cromosoma X y uno Y somos varones. Y en esto nos metemos con el tema de género, que hoy es un tema muy interesante, pero en la biología la diversidad es un hecho, pero no para esto. O es XX o es XY. Y lo que ocurre es que en el cromosoma X de un varón no tengo la contraparte en otro X cuando tengo una mutación, porque tengo un Y que es diferente. En cambio, en el cromosoma X de una mujer, como hay 2 X, si tengo una mutación, el otro X que tiene los mismos genes me va a salvar, tiene ese gen sano. Así que una mutación en el X afecta distinto a un varón que a una mujer, ¿se entiende? Y hay muchas enfermedades que están los defectos en el cromosoma X y que generalmente afectan mucho más a los varones y no afectan a las mujeres que son solo portadoras, aunque no es la regla. Hay algunas enfermedades de estas que las mujeres también tienen síntomas. Hay mucho tabú y mucho preconcepto, y hasta el día de hoy, por ejemplo, las enfermedades ligadas al X, cuando uno explica esto a una familia, tiene que ser muy cauto, ver cuánto entiende esta familia, sobre todo el papá, porque no es raro que se terminen enojando los varones con las madres, ¿no? Es una cuestión que viene de mucho tiempo, ¿no? Ahí también hay violencia de género, donde le echan la culpa a la madre por haber transmitido un gen a un hijo, como si uno fuera culpable de los genes que transmite, ¿no? Es algo que no tenemos el menor control sobre nuestros genes. Sí tenemos decisiones a tomar cuando hay información. Cuando hay información, ahí podemos usar nuestra conciencia y saber, bueno, si esta enfermedad es determinantemente grave y yo tengo un alto riesgo con mi pareja de seguir teniendo hijos con esta enfermedad tan grave, traerlos para que sufran y que yo, bueno, sabré si tengo que seguir teniendo hijos o no. Informar es ayudar a prevenir. Y además es liberador. Hay un gran costo emocional de vivir en la incertidumbre. Yo tengo lamentablemente muchos pacientes que llevan años sin saber bien qué le pasa a su hijo o qué le pasa a ellos mismos. El gran drama de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Vienen sufriendo síntomas,
grandes problemas, corriendo de médico en médico, fueron a ver a varios especialistas, fueron a varias ciudades y no tienen claro todavía cuál es el diagnóstico. Y esas familias, esos chicos, esas familias cuando le decís, miren, todo esto que le viene pasando hace 8 años en realidad es porque tienen enfermedad de X, pirulo. Y esa enfermedad explica que haya empezado con esto a los 3 años y que después a los 5 tuvo esto y por eso pasó esto y usted fue a ver al ortopedista y al endocrinólogo y esto, pero todo esto se explicaba con el diagnóstico. Y muchas veces se enojan. Dicen, ¿por qué un médico que me vio a los 4 años no lo dijo? Y bueno, porque son enfermedades muy raras, los médicos no conocemos las 10.000 enfermedades que hay. Muchas veces la enfermedad no es la misma ahora, que ya muestra todas las caras, que cuando recién empezó. Y además se pueden unir los papás con otros papás que le pasa lo mismo, formar grupos, no sentirse tan solos, hacer un poco de presión a los médicos, a la ciencia, para pedir que se investigue más sobre su enfermedad, incluso intervenir en la política y presionar a los congresistas para que les den mayores derechos, cosa que se está haciendo. Hay una ley sancionada hace 4 años y reglamentada el año pasado de enfermedades poco frecuentes, que entre las cosas que estipula es que hay un derecho al diagnóstico de cada uno de los enfermos. Los últimos slides, el último rato es hablar del autismo, que también, y las bases genéticas del autismo, que es un tema muy de moda, no sé si están muy cansados o sea, el autismo es un síndrome neuropsiquiátrico, como definía así, fue descrito ya hace más de 50 años, y que se caracteriza por un problema en 3 áreas del desarrollo. Problemas serios en la comunicación y el lenguaje, por un lado, en la interacción social, todo lo que tiene que ver con las habilidades para interactuar con pares y con otras personas. Y el otro síntoma, el otro trípode, la otra pata del trípode son las conductas repetitivas o ciertos intereses restringidos, conductas obsesivas. Como buen trastorno del neurodesarrollo, no es algo que sea adquirido, no se puede empezar a ser autista a los 5 años. Es algo con lo que se nace y se vive, tiene que estar detectable desde antes de los 3 años. Y empieza a tomar, además, relevancia en la salud pública, porque la prevalencia es mayor que la que afecta a las enfermedades poco frecuentes. Vamos a 2.500, no. Hay algún grado de autismo en 1 cada 150 personas, es muy frecuente. Por supuesto que de todo lo que es trastorno del espectro autista es muy amplio. El autismo clásico, el autismo de Kanner, que describió inicialmente, es la minoría. Entonces, afecta a 1 cada 500 a 800. Pero hay muchos síntomas de autismo en personas que no tienen todas las características, pero son parte del trastorno del espectro autista. También acá los varones salimos perjudicados, hay 4 varones más afectados que mujeres con autismo. La expectativa de vida en años es igual a la de la población sin trastorno autista, viven una cantidad de años. Y es más prevalente que muchos otros trastornos de la infancia que afectan al desarrollo, como el síndrome de Down, lo que es bastante frecuente, o la distrofia muscular de Steiner, que es de los más frecuentes. Hay más chicos con TEA, enfermedades genéticas que afectan que dan retraso intelectual. La gran mayoría de los pacientes con autismo entran dentro de lo que llamamos idiopático, que no tenemos muy claro de dónde viene hasta el día de hoy. La ciencia no llegó todavía a desentrañar el gran misterio que es el autismo. Lo que sí nos queda claro es que es un trastorno de base neurobiológica. Ya hemos perimido muchas décadas, todo el mundo comulgó con la idea de que había un problema temprano en los vínculos del chico autista, y esto generó mucha culpa, muchas generaciones de madres.
le poníamos la culpa a la familia como si hubiera sido un problema realmente de ambiente. Y la verdad es que sabemos que el ambiente puede influir mucho, pero se nace con una tendencia biológica, hay una base neurogenética para el autismo. Existen causas de autismo secundario, puede haber problemas incluso ambientales, problemas genéticos bien conocidos, monogénicos o cromosómicos, los dos grupos, donde el síntoma o el síndrome, las manifestaciones clínicas sea un trastorno del espectro autista, pero de base sea una esclerosis tuberosa o un síndrome de Angelman. Tienen otras cosas además, pero su comportamiento tiene las tres cosas que definen el autismo. Tienen problemas de comunicación y lenguaje, tienen trastorno de interacción y tienen conductas repetitivas, entran dentro de la categoría. Pero ahí hay dos diagnósticos. Un diagnóstico de base, de fondo, etiológico, determinada enfermedad genética y además el trastorno autista. Pero eso es la minoría de los casos, no encontramos eso muy frecuentemente. La gran mayoría de los pacientes entra dentro de este grupo que llamamos idiopático. ¿Cuáles son las causas que dan autismo secundario? Bueno, hay anomalías cromosómicas, el síndrome de X frágil que mencioné, en las niñas, el síndrome de Rett, es otro problema dominante del cromosoma X. Acá, teniendo el cromosoma X, como es dominante, no previene a las mujeres, sino que son las mujeres lo que lo tienen. Las niñas que desde muy pequeño no usan sus manos, tienen estereotipias permanentes como de lavado de manos o de tejido, no toman objetos, la cabeza empieza a decrecer en su tamaño, o sea que se empieza a ser chica y hacen un cuadro autista bastante severo. Esclerosis tuberosa, Angelman, más causas neurológicas, distintos síndromes que se asocian al autismo. Y también causas de lesiones adquiridas, ¿no? Hay condiciones médicas donde lo que ocurre es que hay una susceptibilidad genética, hay determinadas condiciones genéticas que lo que hacen es que ante una lesión cerebral o un insulto, directo o indirecto, se desarrolla el autismo. Por ejemplo, una encefalitis herpética. En la encefalitis herpética, una infección del cerebro por el virus del herpes, se afectan fundamentalmente las áreas frontotemporales. Tienen tratamiento con un antiviral, que es la aciclovir, pero hay que ser muy precoz en esto. Y en algunos casos, entre las secuelas, puede haber un trastorno del espectro autista, porque el lóbulo frontal, que es el más afectado en el herpes cerebral, es el lóbulo más vinculado a las funciones sociales. Pues, por ejemplo, otra causa, cuento un caso, esta muchacha, una chica catamarqueña de 16 años, que había tenido un trastorno del desarrollo, retraso mental, y a los 15 años, y autismo, ambas cosas, retraso intelectual y autismo, muy severa discapacidad. Y aparentemente no tenía ninguna causa perinatal que explique su problema, no se conocía mucho de su historia, pero cuando a los 15 años hace su primera convulsión, ahí le piden una resonancia magnética. Pero la verdad es que no pedimos resonancia magnética a todo chico con trastorno autista o a todo chico con retraso madurativo. Deberíamos, quizás. Y cuando la resonancia magnética vieron una anormalidad, que es esto que se ve blanquito acá, que debería estar gris, esto se llama leucodistrofia. Y pensando en una leucodistrofia, me la mandan, dicen esto, son enfermedades de las que me Martín, las enfermedades raras, y ahí yo le pido un dosaje de aminoácidos en plasma, un estudio bioquímico metabólico, y lo que encuentro es un aumento de un aminoácido que se llama fenilalanina. Esta es una enfermedad muy conocida por los neuropediatras, que se llama fenilcetonuria, y que ustedes la deben conocer también porque está dentro del panel del tamizaje o screening neonatal. Es una enfermedad que se descarta a todos los bebés que nacen en todo el país con la gotita de sangre del talón, junto con otras 5 enfermedades. Esta es una enfermedad genética donde lo que no tenemos es una proteína que se llama fenilalanina hidroxilasa, una enzima que
lo que permite esta proteína es la reacción química de transformación de la fenilalanina en la tirosina, otro aminoácido. Si no tenemos esta reacción química, por la falta de la enzima, se empieza a acumular la fenilalanina. Se acumula y no hay tirosina. Se acumula la fenilalanina y la fenilalanina es muy tóxica para las neuronas. Todos manejamos niveles de fenilalanina, determinado rango, pero si supera cierto nivel, empieza a ser tóxica para las neuronas y genera muerte neuronal. Entonces estos chicos, conforme empiezan a comer, cuando empiezan a tomar la leche de la madre o la maternizada o la fórmula, empiezan a consumir mucha fenilalanina porque en la leche hay proteínas y se empieza a generar el daño neuronal que no se nota cuando son chiquitos. Recién en la infancia, más tardía, empiezan las convulsiones, la hiperactividad, el retraso mental y el autismo, ¿no? Es una intoxicación neuronal que la única manera de prevenirla, ya que no da síntomas cuando los chicos son muy chiquitos, es con el screening neonatal, porque tiene que ser muy precoz. Antes, ahí dice los 3 meses, pero sabemos que en el primer mes de vida tiene que instalarse la dieta, donde lo que hacemos es no darle fenilalanina. Unas leches especiales cuando son bebés que no tienen fenilalanina, le suplementamos con la tirosina que no tiene también, en fin. Porque si empezamos antes del mes de vida, el chico va a tener un desarrollo normal. Pero si empezamos después de eso, nunca va a alcanzar un retraso, una capacidad cognitiva. El screening es el que nos permite el tratamiento oportuno y hay una ley nacional del 86 y otra del 96 en la provincia, donde se detectan todos los casos de fenilcetonuria y de otras enfermedades. Ahora tenemos 6, déficit de biotinidasa, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y leucinosis y galactosemia. Otras enfermedades que pueden dar autismo, de las que yo me dedico, son algunas enfermedades neurodegenerativas, también genéticas, como la mucopolisacaridosis tipo 3, o MPS3, enfermedad de San Filipo. Nada que ver con el futbolista de San Lorenzo, comentarista, periodista deportivo. San Filipo es una enfermedad donde los chicos nacen aparentemente sanos, pero empiezan a perder pautas, empiezan a poner muy hiperactivos, pierden el lenguaje. Y algunos chicos empiezan a poner muy peludos, empiezan a salirles cejas muy gruesas, el pelo muy también pajizo, grueso, y el comportamiento se torna agresivo. Claro, cuando uno ve deteriorarse a un chico, es muy claro pensar en una enfermedad neurodegenerativa, lo estudia mucho porque sabe que hay algo. Pero cuando en el San Filipo el problema es precoz, los chicos nunca llegan a desarrollar lenguaje, porque empiezan muy temprano, uno los confunde mucho con trastorno del espectro autista y no buscan otra enfermedad genética y demás. Entonces hay muchos chicos con diagnóstico de TEA que sabemos que deben tener alguna enfermedad de estas, que son raras, son poco frecuentes, pero que hoy son tratables. Yo para esta enfermedad de San Filipo estoy haciendo 2 protocolos de investigación en el Austral, uno que es con terapia, donde damos la enzima que le falta, que es una enzima lysosomal, se la damos mediante un dispositivo dentro del cerebro cada 15 días. Es un estudio que recién empezamos. Y otro grupo que está en Porto Alegre está haciendo terapia génica para esto, que es más interesante también. Se le pone mediante un virus diseñado a propósito, le colocamos el gen que está defectuoso, le ponemos un gen sano y se le inyecta el virus al cuerpo del paciente. Entonces este virus que no infecta, que no genera enfermedad por sí misma, lo que hace es hacer lo que hace un virus, que es meterse en la célula del huésped y poner su ADN. Pasa que en vez de poner el ADN del virus, acá lo hacemos trabajar al virus a nuestro favor y le hacemos poner el ADN que le hace falta al paciente. Eso que se llama terapia génica hoy ya está en experimentación en humanos y hay por lo menos 7 enfermedades de estas monogénicas que están haciéndose tratamientos. El autismo es el más heredable de los síndromes neuropsiquiátricos, decimos, porque
cuando vemos la tasa de recurrencia en hermanos, la tasa de que un nuevo hermano de un chico ya diagnosticado con autismo vuelva a ser autista es mayor que la población general. No es muy alta, no es para asustarse, pero hablamos de un 5, hasta algunos dicen un 9%, tampoco es tan baja. Menos cuando es un autismo clásico, pero más cuando hay un trastorno del espectro autista, un síndrome de Asperger, un autismo leve, llamémoslo así. Y hay varios estudios hechos en los gemelos, que son hermanos que comparten gran parte de la información génica, ¿no? Tienen los gemelos monocigóticos o idénticos, tienen una gran concordancia genética, y para el autismo puro un 60-70% de riesgo de repetición, y para el espectro un 90%. En cambio, los mellizos comunes, los gemelos disigóticos, la concordancia es como de dos hermanos iguales, ¿no? 6%, menos de 6%. Se habla de una heredabilidad de 0.7 a 0.9 para el trastorno autista. Bueno, y este último es el concepto de fenotipo conductual. Lo hablamos con el síndrome de Angelman, lo hablamos con el síndrome de Williams. O sea, del gen a la conducta hay una distancia enorme. No podemos caer en determinismos genéticos, decir, bueno, porque tengo tal gen, se comporta así. Hay que ser muy equilibrado con esto. Hoy la neurociencia viene atropellando mucho, porque estamos descubriendo un montón de cosas de nuestra biología, de nuestro cerebro, pero nunca tenemos que olvidarnos que somos seres que estamos inmersos en un ambiente cultural, en un lenguaje, en una familia, que eso afecta a quienes somos finalmente, ¿no? Nuestros genes pueden darnos una matriz, pero seguimos siendo libres, y hay, digamos, el libre albedrío existe, ¿no? No del todo nuestros genes, y lo que los genes nos marcan puede ser modificado por el ambiente, puede ser modificado adrede en la terapia. Lo que hacemos con las terapias de rehabilitación, lo que hacen ustedes, lo que hacen profesionales de rehabilitación todos los días, es modificarles el ambiente, darles experiencias nuevas para un aprendizaje forzado, que sea positivo y que cambie la condición biológica natural. En el autismo, esta situación del fenotipo conductual, que lo vemos en algunas enfermedades, en el Prader-Willi es otro síndrome donde los chicos comen compulsivamente, es otro fenotipo conductual donde no pueden dejar de comer y se ponen obesos, pero la sonrisa o la risa de Angelman, la charlatanería de Williams, son ejemplos de fenotipos conductuales. Y estos síndromes son la prueba de que hay una relación entre los genes y la conducta. Hay relación entre ciertos genes y otros síndromes psiquiátricos. Hay relación de genes con depresión, hay relación de los genes con trastorno maníaco depresivo, hay relación de ciertos genes con el TDA, con el TDAH, con el ADD, pero no es muy clara esa relación. Entonces, desde fines de los 90, distintos grupos de padres de autistas del mundo, en Estados Unidos y en Europa sobre todo, hicieron un proyecto con más de 750 familias, haciendo un genoma. Hicieron todos aportaron voluntariamente muestras biológicas, sangre de sus hijos afectados, para ver si encontraban los famosos genes del autismo, si se encontraba algún gen especial. Se hacía búsqueda de los cromosomas, con el cariotipo, en fin. A la idea que se llegó es que hay varios genes que antes de llegar a la conducta, lo que producen estos varios genes son distintas características en la forma del cerebro y en los circuitos cognitivos. Y a esto lo llamamos endofenotipos, que no es ni el fenotipo, que es lo que vemos, la conducta, ni
la mutación o un gen, que es el genotipo. Genotipo y fenotipo son dos términos que usamos mucho en medicina y en genética, y este es un nuevo término, se llama endofenotipo o fenotipos intermediarios, donde se encontraron no uno ni dos, sino una serie de genes, un grupo importante de genes que todos ellos están relacionados con la conectividad neural. Conectividad neural. Y esta es quizá la última palabra de la biología del autismo. El autismo es un trastorno de conectividad neural, donde lo que se afecta es el mundo de la sinapsis, que es muy complicado, no es simplemente una neurona al lado de otra. En la sinapsis intervienen cientos de moléculas, no solo los neurotransmisores, sino que hay promotores, recaptadores, reguladores, segundos mensajeros, para que esto genere un pasaje de información adecuado. No hay un problema puntual en ninguna región del cerebro del autismo. Se estudió, se vieron anatomía patológica, o sea, necropsia del cerebro de chicos, personas autistas, se estudiaron con resonancias funcionales, varias áreas están afectadas al mismo tiempo, y lo que hay es un problema en la conexión de distintas áreas del cerebro. Hay regiones del cerebro del autismo que parecen estar hiperconectadas, pero muy mal conectadas con otras. Para que nosotros tengamos la conducta del ser humano, entre comillas, normal, hay determinado patrón de conexiones entre los dos hemisferios, entre los distintos lóbulos. Esto es lo que está afectado en el autismo. Por eso no vemos nada en la resonancia, por eso no se encuentra nada en la anatomía, sino que es un problema de funcionalidad a nivel molecular. Determinadas moléculas llaman conexinas o neuroliginas, hacen que grupos de neuronas trabajen muy bien entre ellas, pero no se conecten con el resto. Y eso explica además ciertas habilidades especiales que tienen unos chicos autistas, porque para lo que es algo donde no tienen que asociar demasiado, pueden desarrollar muchísima habilidad, pero lo que les cuesta salir de eso y asociar eso con otro tipo de conductas o de aprendizajes. Así que bueno, lo que se hizo un consorcio además con la resonancia magnética funcional, que es una herramienta muy valiosa. Se estudiaron 539 chicos autistas y vieron que había lugares de disfunción, vieron que hay problemas en distintos químicos, pero el problema no está en los chips de la computadora, sino que está en la conectividad dentro del chip. Es una disfunción en la conectividad cerebral y tiene una base neurogenética. Por ejemplo, en este estudio que es muy interesante, con niños con autismo, se hizo con resonancia magnética funcional, vieron qué tipo de respuestas tenía a la voz humana, el cerebro del chico autista. Y lo que vieron los chicos con autismo es que, a diferencia de las personas no autistas, donde la voz humana es un sonido con un timbre que especialmente resulta atractivo, no pasa eso en los cerebros de los chicos autistas.